A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios: Voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Bring them back to their land. Los voy a repatriar. I will make them one nation Los haré un solo pueblo en su país, in the mountains of en Israel. los montes de Israel, There shall be one y un prince. solo rey reinará sobre todos ellos. Never again shall No volverán a ser dos naciones, and never again. ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No longer shall they No defile volverán a profanarse con sus abominables idolatrías y con sus crímenes. I will deliver them Los libraré de los sitios donde pecaron. and cleanse them so Los that they purificaré. be my people. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. My servant David, Mi siervo David será su rey, pastor there shall be único one de shepherd todos over ellos. them all. Caminarán según mis Shall live mandatos, by my statutes guardarán y cumplirán and mis observe my preceptos. decrees. They shall dwell Habitarán in the en land la tierra that I gave to my que le servant di a David, mi siervo Jacob, the land en la que habitaron sus padres. they shall live on its Allí vivirán para siempre they and ellos their children, y sus and their hijos children's y children. sus nietos. My servant David Y mi siervo David forever. será su príncipe para I will siempre. make with them a covenant. Haré con ellos alianza de paz, It shall be an everlasting alianza eterna pactaré con ellos. and I will multiply them Los in my estableceré, sanctuary. los multiplicaré y My pondré dwelling shall be mi with them. santuario entre I will be ellos their God, para siempre. and they shall be my Con people. ellos moraré. Thus Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. the Lord. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, With my el sanctuary que consagra a Israel, them forever. cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Verum Domini. The Lord will guard El us. Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Hear the word of the Lord. Escuchen pueblos la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. He who scattered El Israel que dispersó a Israel los reunirá, lo guardará as a shepherd his como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. The Lord shall ransom Porque el Jacob, Señor redimió a Jacob, shall redeem him. lo rescató de una mano más fuerte. Shouting, Vendrán con aclamaciones a la altura de they Sión, shall come streaming, afluirán hacia los bienes del the Señor. grain, the wine, and the oil, the sheep and the oxen. Entonces todos se alegrarán. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Then the virgins shall make merry and dance. La doncella en la danza se alegrará. Gozarán los jóvenes y los viejos. I will console. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Cast away from you all the crime Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, and make for yourself y estrenen un corazón nuevo a new spirit. y un espíritu nuevo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Many of the Jews who En had aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. but some of them went to the Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho so the Jesús. chief priests and the Los sumos Pharisees sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué estamos haciendo? this man is performing many Este hombre hace muchos milagros. him alone. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. But one of them, Uno de ellos, who Caifás, was high priest that que era year, sumo said, sacerdote aquel año, les "I know dijo, nothing. ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. So from that day, Y aquel día decidieron darle muerte. so Jesus Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, to a una ciudad llamada Efraín, and there he y remained. pasaba el tiempo con los discípulos. Now the Se Passover acercaba la Pascua de los judíos, and y many went muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban for Jesus a Jesús, and said to y one another, estando en el templo se preguntaban, "What do ¿qué you les think parece? that he will not ¿No come?" vendrá la fiesta? Verbum Domini. The readings for Mass today, Las lecturas de la misa de hoy lectionary matches up the first reading perfectly with the Gospel. es bonito cuando Liturgical calendar las lecturas del leccionario concuerdan con las del is a growing misal. sense of anticipation. Estas lecturas en este tiempo de Cuaresma comunican un sentido de anticipación a la observación de la Semana Santa y del Santo Triduo. De hecho, antes del Concilio Vaticano II, la quinta semana de Cuaresma era conocida como la Semana de Pasión y el quinto domingo era el Domingo de la Pasión. Reformed version of the liturgy En la versión reformada de la liturgia después del Vaticano II, mientras que la quinta semana de Cuaresma ya no es conocida como Domingo de la Pasión, la liturgia aún retiene esa anticipación de la pasión del Señor. preface for Mass En during el prefacio de la misa durante la quinta semana de Cuaresma, que es esa oración más larga que el sacerdote recita antes de la oración eucarística, is not taken from one of the no es tomada de uno de los prefacios de Cuaresma, sino del prefacio primero de la pasión del Señor. in the liturgy the hours En la liturgia de las horas que el clero está obligado a rezar todos los días, se nos permite durante la quinta semana de Cuaresma utilizar himnos especialmente designados para Semana Santa. so the church's anticipation De manera que la anticipación de la Iglesia de la Pasión del Señor se refleja en la liturgia, en las lecturas para esta semana. so the church Y al hacer esto, la Iglesia llama la atención de los fieles más de cerca sobre el acto más importante de nuestra redención y la salvación de todos los tiempos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. more specifically Más específicamente, el enfoque de las lecturas de hoy es sobre la profecía de Ezequiel que Dios ha de congregar a los hijos dispersos de Israel y hacerlos nuevamente una nación God's servant. regida por el rey David, siervo de Dios. Explains in the Gospel El evangelista San Juan explica en la lectura del Evangelio cómo Jesús es el cumple profecía de Ezequiel. from our reading of the Sabemos por nuestra lectura del people of Israel Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tenía un pasado algo pecaminoso, aunque Dios establece una alianza eterna con su pueblo y Él es completamente fiel a su alianza, el pueblo es consecuentemente infiel. God could have Y en
Para ser justos, Dios hubiese podido castigar severamente a su pueblo por no cumplir su parte de la alianza, e incluso Él les advierte sobre ello. Sin embargo, Él les muestra misericordia una y otra vez. Él no desea la muerte del pecador, As being too permissive, God pero allow his am- people to para no- suffer certain Dios permite que su pueblo sufra ciertas consecuencias por caer en la idolatría y por no cumplir sus mandamientos, pero no los destruye por completo, ya que recuerda la alianza eterna que hace con ellos a través de sus ancestros. Él es siempre fiel a sus alianzas. prophecy of Ezekiel today. En la profecía de Ezequiel el día de hoy hay una alusión a dos reinos en relación al pueblo de Israel. King David, Durante el reino del rey David, los dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, estaban unidos bajo él, a pesar que no carecían tensiones entre ellos. perfect union, but they were No era una unión perfecta, pero sin embargo estaban unidos. Y esta unión continúa hasta el reino del hijo de David, unfortunately not. Salomón, pero desafortunadamente no duraría. The people astray Salomón más adelante to idol worship. lleva al pueblo por el camino equivocado de la idolatría en lugar de la adoración verdadera. Y después de la muerte del rey Salomón, el reino del norte y el reino del sur se separan por completo y nunca más habrían de unirse otra vez. El reino del norte es gobernado por su propio rey y el reino del sur consiste de la tribu de Judá que permanece bajo el reino de los descendientes de David David himself. And the promise that the Lord God made por la promesa que el Señor le hace al rey David cuando le dijo a Salomón en el primer libro de Reyes, Salomón tendrá una tribu and for the sake of Jerusalem, the city por which I mi have siervo chosen. David y por Jerusalén, mi ciudad que he elegido de todas las tribus de Israel. Y esta división entre el reino del norte y del sur es pues un castigo por el pecado y se convierte en fuente constante de sufrimiento y división para los habitantes de ambos Also weakens the reinos. strength of both También debilita la fortaleza de ambos reinos y los deja más vulnerables a sus enemigos que los rodean. the Babylonians eventually Los asirios y los babilonios más adelante and many of the conquistan ambos reinos y muchos de los israelitas quedan dispersos entre las naciones paganas. prophesies Ezequiel profetiza que el Señor ha de traer de regreso a estos exiliados israelitas a su propia tierra y a establecer un reino unido bajo David, el siervo del Señor. Así pues, cumpliendo su promesa a David de un reino eterno, de un reinado eterno en el segundo libro de Samuel. La pregunta que permanece es, ¿cómo va Dios a cumplir esa promesa tan increíble? As it turns out, the Lord God fulfilled Pues resulta ser que el Señor Dios cumple esa profecía de una manera que es maravillosa e inesperada. La lectura de hoy del Evangelio según San Juan ocurre en un momento en que nos acercamos a la cima del libro. Jesus and the chief La priests. tensión entre Jesús y los sumos sacerdotes y fariseos ha llegado a su cenit y parece ser que los enemigos de Jesús They are afraid están abrumados con un temor Jesus' growing irracional. followers and believers, Tienen miedo and they will come and force que van a away their verse plan superados for the nation. por los discípulos de Jesús y que los romanos van a destruir el templo y la nación. Out of El sumo sacerdote Caifás he thought ofrece una profecía sin querer. instead of the people, so that Conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caiaphas may have said this, Caifás pudo haber dicho esto por razones injustas, quizás por razones egoístas. Sin embargo, describe de manera precisa salvation of Israel. el destino de
y de Jesús por el bien de la nación de Israel. El evangelista San Juan explica que Jesús habría de morir no solo por la nación de Israel, sino también para congregar y unir a los hijos dispersos de Dios. En este punto en la historia de Israel, muchos de los israelitas habían estado dispersos entre las naciones gentiles durante cientos de años. Probablemente se hubieran entremezclado y se hubieran casado con los gentiles y ya no eran israelitas de pura sangre. Así pues, Dios cumple su alianza de manera extraordinaria y llena de gracia, que su promesa de restauración se extendería no solo a Israel, sino a todas las naciones. La señal de ingreso a esta nación unida ya no es circuncisión de la carne, sino el bautismo y la fe. Los hijos dispersos de Dios así pues están congregados en la nueva Israel, la comunión de los santos, la iglesia, y son llevados bajo el reino del Rey Davídico eterno, quien no solamente es Señor sobre el Rey David, sino que también desciende del Rey David. La alianza es establecida para siempre, no a través del derramamiento de la sangre de animales, sino por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Jesús no solamente es rey, sino también sacerdote y profeta. La iglesia ya no está limitada por las fronteras físicas, sino que se extiende a través del espacio y el tiempo. Y lo que también es notable acerca del reino eterno de Jesús es que Él no viene a abrumar a los pueblos, no viene como tirano, sino más bien viene en paz. La lectura del Evangelio concluye hoy con los judíos que preguntan acerca de Jesús. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Esta lectura de continuar mañana en la lectura del domingo de Ramos mañana, pues mañana escucharemos en la misa que Jesús no vino como un rey guerrero sobre un poderoso corcel para vencer a sus enemigos con fuerza militar y con las armas, sino que más bien viene de la manera más imaginable posible, montado sobre un burro. La multitud que lo saluda con hojas de palma, cantando Hosana, Rey David, lo crucificaría más adelante. Unos días más tarde, Jesús toma posesión de su autoridad no a través de la conquista militar ni la violencia, sino a través del servicio humilde al entregar su vida y derramar su sangre por su prometida la iglesia. Una de las cosas que San Juan deja patentemente claro en su Evangelio es que es la voluntad de Dios para todos aquellos que pertenecen a Cristo que se congreguen en un solo pueblo. Y es una gran fuente de tristeza y escándalo ver tanta división y discordia entre los cristianos, en especial ya que Cristo derramó su sangre para que estemos unidos en una sola comunión de amor. El Papa Francisco abordó este tema el año pasado en la catequesis sobre la unidad cristiana y enseñó acerca del papel de la oración y el amor en la obra de la unión cristiana. Él dijo que sabemos que somos incapaces de preservar la unidad siquiera entre nosotros mismos. El apóstol San Pablo también sintió un conflicto doloroso dentro de sí, queriendo el bien, pero estando inclinado hacia el mal. Así pues, él había comprendido la raíz de tantas divisiones que nos rodean entre los pueblos y las familias y la sociedad, entre las naciones e incluso entre los creyentes. Está dentro de nosotros. Por lo tanto, la solución a estas divisiones
no es oponer a alguien porque la discordia genera más discordia. El remedio verdadero comienza pidiéndole a Dios paz, reconciliación y unidad. Esto es cierto, primero que nada, para los cristianos. La unidad puede lograrse solo como fruto de la oración. Y el Papa Francisco enseña luego que esa oración debe ir de la mano con la caridad. Él dice que debemos evaluarnos y preguntarnos si en los lugares en donde vivimos fomentamos el conflicto o luchamos por un aumento de la unidad con las herramientas que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Más bien lo que alimenta el conflicto es los chismes, hablando siempre detrás de las espaldas de las personas. El chisme es la herramienta más eficaz que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, a las familias, a los amigos, siempre dividiendo. El Espíritu Santo siempre nos inspira a la unidad. Las raíces de la comunión son el amor a Cristo, que hace que superemos nuestros prejuicios para ver en los demás un hermano o una hermana a ser siempre amado. Como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo, no ejerciendo nuestra autoridad excesivamente sobre los demás, ni causando discordia ni desunión, sino al negarnos a nosotros mismos, al morir hacia nosotros mismos y al entregarnos a los demás en el humilde servicio de la caridad.